Bueno, pues buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión del primer encuentro nacional de arte rupestre. Una vez más, quiero reiterar nuestro agradecimiento por la excelente acogida que está teniendo este tipo de este encuentro. Les vuelvo a recordar que todas estas ponencias se están grabando y que en los próximos días se subirán al canal de YouTube del Ministerio de Cultura y Deporte. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar intervenciones muy interesantes sobre las diferentes manifestaciones que encontramos de arte rupestre paleolítico y pospaleolítico por nuestra geografía, a través de un amplio catálogo de ejemplos, algunos ya conocidos desde hace tiempo, pero también hallazgos nuevos, recientes, o incluso algunos hallazgos que son fruto de investigaciones que todavía están en curso. Hoy continuamos con este segundo bloque que estábamos dedicando al arte pospaleolítico y donde participarán Julián Martínez, Ramón Fábregas y Primitiva Bueno. Bueno, pues vamos a comenzar por el propio Julián. Julián ha desarrollado una amplia labor de investigación en el marco de la prehistoria reciente y del arte rupestre. Lleva más de 30 años de experiencia en la gestión de los bienes culturales, en su investigación, protección, conservación y difusión. Ha sido director del Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería y responsable del Centro de Investigación y Análisis del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Actualmente está adscrito a la Universidad de Granada. En la ponencia, Julián nos ofrecerá un repaso general sobre el estado actual de conocimiento que tenemos sobre el arte rupestre postpaleolítico en Andalucía y las enormes perspectivas que ofrece de cara al futuro, incidiendo sobre todo en sus particularidades de distribución y emplazamiento, así como otras cuestiones relacionadas con la tutela de este tipo de bienes culturales. ¿Estás, Julián? Orantes que luego tuvimos oportunidad de ver en los contextos muebles de las cerámicas cardiales de Alicante. Pero además también encontramos otros conjuntos más numerosos, digamos en este caso con información añadida, donde no solo han quedado esas evidencias antiguas del mundo del neolítico, del arte esquemático, sino que han evolucionado otras formas que evidentemente se han añadido con posterioridad, como puede ser el caso de la Cueva de la Graja, descubierta publicada en el año 1908 por Gómez Moreno, y en el que podemos ver esas figuras con brazos en asa de un carácter más arcaico asociadas a algunos oculados que nos recuerdan ya la transición hacia el tercer milenio. Pero este subbético jiennense también tiene paisajes sorprendentes, ¿no? Poderosos, cañones como estos del río Frío, donde en el transcurso del río Liche se acumulan otra serie de importantes documentos de arte esquemático con evidencias muy antiguas, como podemos ver en esta imagen de los serpentiformes que aparecen en el poyo de Bernabé. Y en todo ese contexto, hace unos años tuve oportunidad de estudiar los Tajos de Lillo, en Loja, en Granada, donde volvíamos a encontrarnos con un conjunto antiguo en este contexto del arte esquemático, en un conjunto antiguo que se sitúa con una gran visibilidad sobre el río Alcaudique en Loja y que presenta paneles muy complejos en los que las formalidades, digamos, figurativas se ven reducidas a la misma expresión. En algunos casos aparecen claramente los antropomorfos y aparecen esos antropomorfos con brazos en asa, con brazos arqueados, aparecen los doble I, pero el panel está dominado fundamentalmente, los paneles en este caso están dominados fundamentalmente por serpentiformes, puntos, rayas, etcétera, etcétera, que nos hacen situar este contexto pintado de los Tajos de Lillo también en tiempos neolíticos. Aquí vemos una imagen de esos serpentiformes que aparecen en la inmediatez de esos antropomorfos también simples. Luego, quizás en la provincia de Granada, pues, habría que destacar este descubrimiento del arroyo de Buena en Monachí, en Granada, que ya publicó nuestro colega Marco Fernández, y que a pesar de no ser un conjunto con un potente
contenido de figuras, sí abrió la puerta hacia el conocimiento del arte rupestre en el acceso a Sierra Nevada. No era posible, como no es posible lo que comentamos anteriormente en la Sierra de Huelva, norte de Sevilla, que no existe arte esquemático, parece más un vacío de investigación, y aquí en este caso se confirmó con los trabajos que señalamos, donde aparecen otra vez estos elementos antiguos, esos zigzags que nos recuerdan a lo que hemos visto en Loja, hemos visto en Jaén, hemos visto en Antequera, con esa alineación de antropomorfos superpuestos, y luego la incorporación en tonos más suaves de estas figuras posteriores, claramente esos ídolos oculados que nos sitúan también en la transición del cuarto al tercer milenio. Y quizá, pues, por un tema de actualidad, ¿no? La localización del abrigo del Jabalcón en Zújar, donde últimamente pues, habrán tenido oportunidad de ver alguna referencia a la aparición de esas huellas digitales que han sido analizadas y que han introducido en el debate la pregunta evidente de quién realizó el arte rupestre, que se plantea como una gran aportación que la mujer ha podido participar, pero bien sabemos desde los tiempos antiguos que en contextos paleolíticos ya se está incorporando, ¿no? esa globalidad, ¿no? de la sociedad, tanto de género como de edades, a compartimentar los espacios simbólicos. Y digamos que en la inmediatez, la prolongación de esos conjuntos que terminan de Sierra Arana a Jabalcón, pasamos a la comarca de los Vélez, con esa imagen del Maimón donde se sitúa la cueva de los letreros, en este caso vista desde el propio Cerro de las Canteras. Esta es la imagen que el yacimiento, el poblado del Cerro de las Canteras tiene del Maimón, ¿verdad? Donde se focaliza absolutamente como ese triángulo. La cueva de los letreros está aquí, los abrigos de los molinos 1, 2, 3, el abrigo del Panal, dan la vuelta por aquí, hoyos, covachas, etcétera, etcétera. Y en el Maimón Chico, donde aparece el abrigo de las colmenas, ¿no? Evidentemente una posición presencial del accidente geográfico en un contexto de un yacimiento de neolítico final y cobre, que además incorpora esos elementos figurativos en las cerámicas decoradas con los bitriangulares que aparecieron en el Cerro de las Canteras, en este vaso ovoide que tenemos representado. Y aquí tenemos también pues, una imagen de ese mundo más antiguo de la cueva de los letreros, que evidentemente tiene elementos del neolítico y que posteriormente se le van incorporando sucesivas prestaciones del calcolítico. Hay algunos elementos, algunos descubrimientos nuevos en el norte de Almería, pero no han sido grandes conjuntos como este, por ejemplo, del abrigo del Barrancón, un enorme abrigo situado en Sierra Larga. Es decir, aquí el tamaño de la flecha es una persona, en este caso, es un abrigo que tiene casi 25 metros de eje y poderosa presencia. Y luego, por señalar quizá pues, otro contraste con la geografía de la caliza y dolomías del norte del Bético, pues todo este nevado filábride que aparece en el eje central de Almería, con yacimientos que ya conocemos desde la etapa del propio Abate Breil, donde lo llevó Siré, para que viera los conjuntos del peñón de las Juntas en Jergal, y que nos aportan esta serie también de bitriangulares, antropomorfos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos conjuntos que se conocen desde los años 80 y que se han incorporado a la bibliografía especializada. Bien, visto todo este eje norte de Sierra Morena, o visto todo este traslado que se hace por tierra de las béticas andaluzas, saltamos a ese espacio que antes señalábamos tan particular como puede ser las sierras del Campo de Gibraltar. Digamos que Cabré y Hernández Pacheco en 1914 ya publican el primer trabajo donde recogen las figuras del Tajo de la figura, para la redundancia en este caso, y Cabré ya en su obra de 1915 sobre el arte rupestre en España
incorpora al menos 39, un listado de unas 38 o 39 estaciones en estas sierras del Campo de Gibraltar. Aquí a la izquierda aparece el mapa original que el propio Hernández Pacheco realiza sobre esos hallazgos con Cabré, que está en el Museo de Ciencias Naturales actualmente. Digamos que después aparece la monografía de Braille y Burke de 1929, reordenando y acumulando toda la información que había sobre los conjuntos del Campo de Gibraltar, y fundamentalmente destaquemos luego los trabajos que a partir de los años 80-90 pues desarrolla Martí Mas en Sierra Momia, en el propio Tajo de la Figura, y actualmente pues colaboradores suyos como Mónica Solipo siguen trabajando en Bacinete, etcétera, etcétera. Pero lo que ha ocurrido aquí desde estas décadas es pues, la aparición de otra serie de investigadores como Topper, que incorporan algunos conjuntos más. Luego el interés tan particular de Lothar Berman por la protección de este arte en las tierras sureñas, como él lo llama, y que multiplicó los hallazgos en los últimos, al final de la década de los 90 hasta hoy día. La tradición de Lothar Berman en esa insistencia de conservar y proteger el arte rupestre y los numerosos descubrimientos que ha ido haciendo, han terminado pues, generando una red interesante de interés en colectivos y asociaciones culturales del Campo de Gibraltar que han seguido aportando descubrimientos en los últimos años y que hoy día aparecen agrupadas en una plataforma como es la del arte sureño, donde se reivindica, ¿no?, la protección de todos estos lugares. Son numerosísimos los descubrimientos. Por cerrar una cifra redonda, digamos que Lothar Berman aporta aproximadamente a los 90 lugares que ya publicó Braille y Burke, pues aporta otras 100 estaciones, y que esos descubrimientos se han vuelto a multiplicar en los últimos 2 años, como ahora tendremos oportunidad de ver. Julián, se nos está acabando el tiempo. La particularidad del Tajo de las Figuras todos la conocemos, ¿no? Se va de ese mundo esquemático, aunque está el mundo esquemático también presente, es decir, parece que hay como dos particularidades concretas en torno a este mundo de Cádiz. Todo este mundo del Tajo de las Figuras está relacionado está representado en otra serie de yacimientos que generan un espacio muy pequeño, muy particular en torno a las sierras de este ámbito del sur. Pero el arte esquemático está presente en todo el territorio también de la Sierra del Campo de Gibraltar. Por tanto, hay arte esquemático en Cádiz y tenemos una particularidad con respecto a ese arte que se llamó tipo Tajo Figura y que aparece, como digo, en tierras ampliamente representadas desde Tarifa hasta el término de Jerez. Dos casos muy particulares voy a señalar por lo reciente de los hallazgos, son conjuntos muy interesantes. Tienen que ver uno con este abrigo de los guerreros en Alcalá de los Gazules, en donde podemos ver cómo aparece esa figura con el brazo en alto, tan característico sello de los conjuntos que ya conocíamos en Bacinete. Un descubrimiento realizado por Simón Blanco en el 2015, al que el propio Simón Blanco añadió otra serie de descubrimiento, en este caso en el norte de esa formación de areniscas del Aljibe, en términos municipal de Jerez, en este caso como es el abrigo del Lore, y donde vemos claramente las figuras que nos recuerdan el mundo del subbético, también con los ídolos oculados, que ya están presentes en otros lugares de Cádiz, como tuvimos oportunidad de ver los trabajos de Antiguo del Abate. Y finalmente, por redondear, un artículo de actualidad sobre la Laja Alta, donde aparecen esos barcos que todos tenemos en la memoria y que son tan chocantes en el contexto de la pintura rupestre esquemática. Digamos que un trabajo reciente ha tomado muestras, ha conseguido una muestra de carbono 14 en esta figura que aparece aquí indicada con una flecha, y este trabajo ha sido publicado, como podemos ver aquí, por Morgado y otros colegas, recientemente, digo, en el año 18, y esta muestra de carbono 14 nos lleva a cronología en mitad del cuarto milenio, como podemos ver aquí. Se añade a esta, digamos, a esta muestra
a esta datación, perdón, otra realizada con termoluminiscencia sobre un fragmento cerámico que, como podemos ver, nos sitúa también hacia el 3500, 3000 antes de nuestra era. Y lo que proponen con estas cronologías, asimilar el contexto también dada la uniformidad del conjunto de los barcos. Pero esta discusión, evidentemente, los barcos pintados en rojo con una muestra de carbono de otra figura negra, creo que deja abierto todavía un espacio para el debate, aunque el artículo es de recomendable lectura. Termino con este recorrido rápido con esa muestra, ¿no? El flash de los azulejos en tierras de Huelva o la propia estación de las tierras o los lagares en Salamea la Real. Como vemos, un mundo que ya nos acerca más a lo que posteriormente tendremos oportunidad de ver en ese ámbito gallego y que tiene relación con el mundo atlántico. Digamos que todo este conjunto de datos tan enorme que aparecen en el territorio andaluz necesita aportar información desde los contextos arqueológicos, como hemos podido ver en algunos espacios, necesita trabajarse con análisis espaciales y con los emplazamientos, y evidentemente luego en la estructura interna de los paneles tenemos oportunidad de acercarnos a través de esa organización de los propios paneles a lo que hemos denominado el tiempo social. Todo esto es un cúmulo de información que está generando modelos territoriales claramente en los que los conjuntos que consideramos antiguos del Neolítico se asocian a yacimientos arqueológicos, comparten el mismo territorio, comparten esa unidad geográfica y por tanto explotación de recursos y aparatos simbólicos se interrelacionan. Y hemos podido ver cómo posteriormente para los yacimientos de Neolítico, esa transición hacia el cobre, bajan hacia Las Vegas, ocupan Las Vegas, pero el arte rupestre se sigue quedando en las sierras, de tal manera que se desvincula esa relación tan directa del espacio habitado con el espacio compartido por los símbolos. Y digamos que en toda esa estrategia es fundamental el análisis del territorio y de los propios accidentes geográficos, ¿no? Convertidos en categorías de análisis. Tenemos que pasar de esa interpretación clásica de visibilidad asociada a geología, camino, abrigos, a la de abrigos, naturaleza compartida, ¿no? Y ver cómo desde las visibilidades impuestas los accidentes geográficos generan la atracción del aparato simbólico que reordena y empieza a tener su estrategia territorial en ese ámbito de ocupación del propio territorio y explotación de recursos. Por tanto, el emplazamiento, la visibilidad con los patrones de emplazamiento y el análisis de estos patrones será fundamental para el futuro de los estudios del arte esquemático, con modelos de acceso a las sierras, con ejes territoriales que tienen acceso a los recursos y a los pastos de alta montaña, como hemos visto en su momento en la Sierra de Filabria, o podemos ver en trabajo más reciente aquí en el acceso desde la Vega de Granada a los recursos de Sierra Nevada. Pues nada más, sigamos mirando al pasado y aprendiendo de esos grandes hitos que quedaron atrapados en la eternidad de las paredes de nuestros abrigos. Muchas gracias.